y era de los que pasaba la charola a los potentados, a $1,000,000 por potentado, para la guerra sucia en contra mía. Y en la época del licenciado Peña Nieto, bueno, trabajaba en ese entonces en Televisa y tenía todo el manejo publicitario. Lo último que sé es de que se pelearon porque llegó a tener tanto poder que ya no tomaba en cuenta a los directivos de Televisa. Se convirtió en una potencia. Era como llegó a pasar con Flores de Mola, que eran tan importantes, López Dóriga, Ciro ahora. Es capaz que si alguien le dice a ¿cómo se llama el director dueño de la televisora de Ciro? Olegario Vázquez. Olegario, o para socializar más, el director dueño de Fórmula. Azcárraga, Jaime Azcárraga. Jaime Azcárraga. Las dos buenas personas, pero son capaces de decir que no pueden con Ciro. Porque es independiente. Yo todavía ando buscando a quien se los crea, pero llegan a ser, ¿no?, líderes de opinión. Son los que reciben más dinero, ganan más, y también son los que más desprestigian al noble oficio del periodismo, porque la mayoría de los periodistas actúa con ética y con honestidad. Por eso no dejemos de diferenciar a las empresas de la comunicación, de la información, mejor dicho, de la manipulación, a los periodistas. Son cosas distintas. Poco a poco van a ir cambiando los presidentes municipales. La gente va a tener más cuidado en elegirlos. Ahí es donde se pueden hacer muchas cosas. Ver bien quién es el candidato, que no vaya a ser un falsario, que tenga principios, que tenga ideales. Si no le llega a tener amor al pueblo, que cuando menos le tenga respeto al pueblo. Lo ideal es que le tengan amor al pueblo, pero lo mínimo es que respeten al pueblo. Va a depender mucho de los ciudadanos, de no dejarse engañar. Y esto tiene que ir cambiando. Por eso es muy importante la democracia, porque las riendas del poder en una auténtica democracia
la tiene el pueblo. El pueblo es el que va a decidir. Antes no era así. Los jóvenes deben de saberlo, y los no tan jóvenes. Era imposiciones de arriba. El presidente ponía a los gobernadores. Estoy hablando de una práctica que duró siglos. Más de 100 años. El presidente pone a los gobernadores. Es una regla no escrita que definió Porfirio Díaz y luego la renovó o se le atribuye a él actos de corrupción. Todo lo que hicieron de entregar los bienes especial, había una consideración especial al presidente y se le echaba la culpa a sus funcionarios y a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, cuando en realidad el mal ejemplo lo ponían los presidentes. Nada más que la percepción era otra. No hay, yo siempre lo he dicho, ningún acto de corrupción en donde no se entere el presidente. Me refiero a los grandes actos de corrupción, todo lo que hicieron de entregar los bienes de la nación, los bienes del pueblo a particulares, a un grupo selecto, a sus allegados, pues ni modo que lo autorizara sin consulta el secretario de Hacienda o el director de Pemex o el director de la Comisión Federal de Electricidad o el secretario de Comunicaciones y Transportes. Era una decisión presidencial. No fue Salinas el que decide privatizar las empresas, Teléfonos de México, los bancos, las minas. Pues es una decisión de él. No fue Zedillo el que decidió convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa. ¿O fue el que estaba de secretario de Hacienda, que ahora es asesor del bloque conservador, Gurría, que por cierto tiene orígenes tabasqueños, porque su papá era de Tabasco? Pues no fue Gurría, que era secretario de Hacienda, el que tomó la decisión. No fue Liévano, que era secretario particular de Zedillo. No fue Labastida, que era secretario de Gobernación de Zedillo. Fue el presidente, fue Zedillo. Y lo mismo en el caso de los ferrocarriles. ¿Quién los privatiza? ¿Quién decide que
desaparezcan, se cancelen los trenes de pasajeros. ¿Quién acaba con una historia de 150 años de trenes de pasajeros en el país? El presidente. Pero siempre se les consideraba y la culpa era a los gobernadores. Pero todavía la culpa recaía más en los presidentes municipales, porque hay que tener en cuenta que es la autoridad más cercana a la gente. Y pues en los municipios, por muy grandes que sean, se sabe más de lo que hace la autoridad. Se dan más cuenta de lo que hacen y de lo que no hacen. Entonces, sí hay cuestionamientos a los presidentes municipales. Muchos hacen su labor, están trabajando muy bien, otros no están cumpliendo y se vuelven también cínicos, aunque los estén cuestionando, no les importa. Ya llegaron a ser presidentes municipales y están actuando de manera irresponsable, pero todo esto tiene que ir cambiando. Por eso es muy importante que pasemos de como era antes, de ciudadanos imaginarios, a como es ahora, auténticos, verdaderos ciudadanos, que esos son los cambios. Nada de que te muevo la panza y te